junto a Nicolás Oliva, subdirector ejecutivo de CELAC Ecuador, máster en Economía del Desarrollo, para hablar de Ecuador. Estoy aquí, Nicolás, junto a Héctor Ramírez, que ha trabajado mucho tiempo en la vicepresidencia del Estado, pero conoce mucho de los movimientos sociales en el sentido amplio que hay en América Latina, así que hacemos un trío, si te parece, Nicolás. ¿Todo bien con el sonido? Sí, sí, muy bien, gracias. Buenos días, Claudia, Héctor. Un gusto estar aquí nuevamente, Claudia. Excelente, excelente. Comenzamos la mesa con Nicolás. Hemos hecho una pequeña introducción sobre Ecuador, sobre la violencia. Este último capítulo, que no es aislado, muestra un Ecuador que está en esta espiral de la violencia, en un tiempo preelectoral, en medio de una crisis política, en medio de mucha incertidumbre en Ecuador, en un Ecuador polarizado también, donde el narcotráfico es como el río, ¿no?, sobre el cual estamos todos en América Latina. Me preocupa, no sé bien cómo entrarle al tema, estoy muy desesperanzada. ¿Cómo lo ves, que tienes más cercanía, más información, más herramientas, Nicolás? Sí, Claudia, mira, yo hace algún tiempo hemos conversado aquí en el programa, en algunos medios de Bolivia lo veníamos diciendo, el Estado ecuatoriano no tiene una salida clara, básicamente porque los estamentos de control, los estamentos, la fuerza pública está absolutamente capturada por el narcotráfico, ¿no? Esa captura del Estado, no solo por bandas de corrupción, sino por bandas ya delictivas de alto nivel, como es el caso del narcotráfico. En caso concreto, si queremos ejemplificar, el narcotraficante alias Fico, que le conoce, que ya creo que está haciéndose famoso en toda América Latina, ha capturado estamentos del Estado de alto nivel, policía básicamente, yo creo que algunas partes de la Marina ecuatoriana, pero la policía está absolutamente permeada. Y el ejemplo más claro es que tienen la capacidad o tienen la voluntad de interferir incluso en las elecciones. Ya con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, yo creo que es el punto culminante o es un parteaguas para decir, bueno, el Estado ya no puede, no porque no tenga la fuerza, sino porque en realidad la policía y el narcotráfico se han mimetizado. O sea, se está haciendo una sola estructura criminal, diría yo. Yo pongo el ejemplo siempre de Colombia, ¿no? El peor momento durante el uribismo en que el ejército y los paramilitares trabajaban de la mano, ¿no? Trabajaban de la mano, recordará tal vez la audiencia este asesinato tremendo de Jaime Garzón, el colombiano, en el año 99, es un asesinato, diría yo, creo que es un terrorismo de Estado, es un asesinato en que participa grupos delincuenciales como los paramilitares y también el Estado, con el ejército, en ese caso en Colombia. Yo creo que lo de Fernando Villavicencio no está muy lejos de eso. Y lo del alcalde, ojo, no es, Fernando es el caso más mediático, pero ha muerto un alcalde de una ciudad importante como Manabí. Mueren también concejales políticos de ciudades medianas, ¿no es cierto?, pequeñas. Entonces el problema es muy serio. Yo no creo que sea un problema de política, ¿no? De la permeabilidad de la política al narcotráfico. Es un problema del gobierno. El gobierno no puede ejercer el poder legítimo que le ha dado la sociedad porque me parece que está chantajeado. Tiene un chantaje evidente y no sabemos cuál es ese chantaje, pero si tú te fijas en las últimas horas, el gobierno ha decidido trasladar a alias Fito, al principal cabecilla de este grupo delincuencial, los choneros, que se llaman en Ecuador, que tiene muchos indicios de ser uno de los responsables de todo este esquema de violencia, ¿no es cierto? Le acaban de trasladar a una cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué no lo hizo antes? Va 2 años en el ejercicio del poder. ¿Por qué no lo hizo antes? Automáticamente sale la respuesta. Me parece que el gobierno nacional tiene vínculos
con estas estructuras, no sé si vínculos de negocio, pero al menos tiene un vínculo de chantaje. O sea, hay información que se conoce, que la Policía Nacional conoce, que las bandas conocen y que no le deja actuar al gobierno. Básicamente yo no diría que es inoperancia, sino hay un problema de, como te decía, los estamentos de control y las autoridades están capturadas por el crimen organizado. Me da un vértigo enorme ver nuevamente estas imágenes que estábamos compartiendo en las cárceles de Ecuador, que me trae obviamente la sombra de estas cárceles en Bukele, ¿no es cierto? Donde hay, por Dios, una imagen que a mí me duele porque queda reducido el ser humano, ¿no? Al margen de que sean delincuentes con sentencia, sin sentencia, o que sean fronteras entre África y Europa, es decir, tener tantas personas en esta condición me duele, me da miedo también, porque esto aparece como un modelo de exportación, ¿no? Hagamos así porque es la única manera de acabar con la violencia y el hablar de esta mano dura, del balazo que se merecen. Ayer escuchaba a un candidato, ¿verdad? Decir el balazo que se merece. Caray, nadie se merece un balazo, nadie. De lo contrario, perdemos ya las orientaciones, las coordenadas mínimas para una vida en paz, en justicia. Creo que no es ojo por ojo, diente por diente, y mañana los vamos a reventar a balazos, mañana esto va a ser el lejano oeste. Héctor, ¿qué dices? Sí, escuchándole a Nicolás, diciendo que el papel del Estado, del gobierno, es muy importante. Hay que tomar muy en cuenta el hecho de que gobiernos débiles parece que provocan este grado de descomposición de la sociedad también. Dos países creo que aquí en Latinoamérica marcan, ¿no? México y Colombia, como mencionaba Nicolás, que tienen este tipo de característica. No se escuchaba hace mucho tiempo esto de asesinar a algún candidato. Siento que está recorriendo este malestar en Latinoamérica y los gobiernos, incluye a nuestro gobierno, creo que de alguna manera cediendo en algunas partes frente a la delincuencia. Yo me pregunto a Nicolás, ¿cómo están viendo la salida ahora con estas elecciones? Que por los datos, aparentemente la candidata, no recuerdo bien el nombre, es la compañera creo que seguidora de el presidente Correa, la que sería la que gane. Son una gestión de 2 años. ¿Qué propuestas tiene ella para salir de este problema de violencia prácticamente, ¿no? Sí, gracias Héctor. Bueno, respondiendo un poco y haciendo un comentario a lo que comentaba Claudia, me parece que lo que tú has puesto, Claudia, el balazo que se merece, ejemplifica la posición del candidato, con un candidato que además tiene las posibilidades de pasar a segunda vuelta, ¿no es cierto? Otto Sonnenhösler, y que fue vicepresidente de Lenin Moreno, que valga decir, es el responsable de yo diría tragedia, ya no tiene otra palabra, porque en la historia nacional no ha existido tantas muertes en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Ni las guerras que han existido de Ecuador en el siglo XX con el Perú, digamos, ha generado ese nivel de mortandad. Entonces, esto debe catalogarse como una tragedia. Entonces, el candidato que habla de la bala, de las posiciones buquelistas, es el que ha destruido la estructura institucional del Estado. Redujo más de $3.000 millones al presupuesto de seguridad, destruyó el sistema de bienestar social, y básicamente en la pandemia destruyeron cualquier posibilidad de que esas clases sociales tengan unos mínimos de vida decentes, ¿no? Ecuador fue el que menos intervención
fiscal, si quieren, o de política pública, gasto público, hizo en América Latina, solo igual que Haití. Pongámonos el ejemplo de Haití como un ejemplo en que es un estado absolutamente fallido, que vive en guerra prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nivel de lo que nos ha llevado Otto Sonnenhösner como vicepresidente de Moreno. Ahora quiere decir que él no tomaba las decisiones y que renunció a tiempo. Entonces, sus estrategias buquelistas, no tiene que olvidarse que ha sido el que llevó a esta situación. Entonces, respondiendo ahí, Héctor, me parece que es recuperar básicamente la institucionalidad básica que yo creo que el progresismo latinoamericano siempre lo tuvo en el ADN, ¿no? Ecuador pasó a ser el segundo país de América Latina que menos crímenes tenía, más seguro, uno de los más seguros de la región, básicamente porque el presidente Correa en su momento entendió que la seguridad no es un esquema de balazos, ¿no? No, la seguridad no es de balazos. La seguridad es preventiva, la seguridad es saber entender que hay estructuras institucionales necesarias. Ecuador inauguró un modelo que se llamaba de coordinación. Básicamente había ministerios coordinadores de seguridad, entonces la policía, las estructuras de emergencias no estaban desarticulados, se comenzó a trabajar en un esquema articulado. Todo funcionaba con una cabeza y había suficiente dotación de recursos para la policía, armamento, resguardos, chalecos, uniformes. Parece algo básico, pero hoy los patrulleros no tienen ni gasolina. Esa es la realidad del país, ¿no? Entonces, una policía bien dotada y una policía sobre todo sabiendo que debe garantizar los derechos humanos, pero sabiendo siempre que además no solo tiene un control por parte de los derechos humanos, sino que no hay pruebas permanentes de idoneidad para la entrada a la policía, depuración, siempre existió depuración en la policía. Entonces, ese fue el esquema exitoso. Me parece recursos con intención política de hacer cambio y no la indolencia básica que existe en el modelo que nos está gobernando. Es un gobierno indolente, básicamente, que cree que con estado de excepción se soluciona, que creen que con balazos se soluciona o que con órdenes gerenciales se soluciona. El Estado no funciona así. Los que hemos vivido del sector público, de lo que sabemos del sector público, es que el Estado se ordena las cosas, es ejecutivo, pero hay que verificar que se cumplan. No funciona con órdenes lejanas desde un palacio, ¿no es cierto? Hay que estar en territorio, hay que crear gabinetes itinerantes, gabinetes territoriales con los vecinos países. Además, era una articulación con los vecinos, o sea, era una estrategia integral, lo que no tenemos hoy por hoy. Mientras tanto, Nicolás y Héctor, mientras tanto, en Argentina vemos un primer tiempo, como dijo Massa en su discurso anoche, este es un primer tiempo, falta el segundo tiempo, los penales, las tarjetas rojas, en fin, pero ya hay un primer tiempo, ya hay los resultados, se verán los detalles en estas horas, pero Milei fue la sorpresa, disputará la presidencia de Argentina y ahí, permítanme poner sobre la mesa un resultado que habla de un cansancio, me da la sensación de un cansancio de las y los argentinos, por supuesto de la crisis económica, por supuesto de un dólar que trepa, por supuesto de una población que gana lo mismo y tiene que comprar cada vez a un precio elevado lo mismo. Es decir, hay una crisis de base, una crisis económica muy a la Argentina que todavía no terminamos de entender, y hay también una polarización política, la famosa grieta donde están, por supuesto, este bloque, si quieren, peronista, kirchnerista, que no es lo mismo, y por otro lado una oposición que ha estado marcada por el macrismo en este último tiempo, que tuvo su ocasión de gobernar y tampoco es que se solucionó todo, en fin, sobre todo una oposición que se relaciona mucho en base a la descalificación, en base al odio. Bueno, esta polarización, lo pongo como hipótesis, ha tenido a su hijito y se llama Milei y tiene el mayor puntaje. ¿De acuerdo o van por otro lado? Sí, o sea, ayer creo que no ha sido muy sorpresivo el resultado. Creo que esto ya se venía desde hace tiempo
manifestando, el descontento en la gente, y lo que estaba buscando es una salida. La gente, cuando vives una crisis, no tienes recursos en tus bolsillos, va esperando que alguien le diga qué va a hacer. Siento que ahí es una derecha, digamos, no de centro, es una derecha mucho más radical, mucho más... Yo creo que es una ultraderecha. Ultraderecha, sí. Que tenemos algunos vestigios aquí en Bolivia, tenemos, en Ecuador seguramente también tenemos, pero ha ganado, o va a ganar, creo, ¿no? Creo que las PASO de ayer dan cierto rasgo de quién va a ser el presidente en la siguiente gestión. Me preocupa el resultado para el progresismo en Latinoamérica también. O sea, va a tener consecuencias, efectivamente. Y ya escuchábamos algunas voces aquí, los Mileis bolivianos, alegrándose, viendo el futuro. Me preocupa en ese sentido la pelea que había allá entre el presidente Fernández, la vicepresidenta Fernández, creo que eran dos corrientes, algo parecido que estamos viviendo acá. Vean qué resultado tenemos. No se viene un progresismo más grande, se viene una ultraderecha. Sí, sí. No, y si hemos lamentado el envío de municiones en la crisis del 2019, envío de municiones bajo el gobierno de Macri con la entonces ministra de Defensa, Bullrich, si estamos lamentando el envío de municipios previo a las masacres de Sencate y Sacaba, no quiero pensar lo que es Milei con una propuesta pero muy, muy de derecha, y de lo que pasa en Argentina cuando hay muchos jóvenes. Ayer veía un par de canales, veía concretamente el 13 argentino, pero vi también un poco de CNN, y son las y los jóvenes que están pero eufóricos, y lo lamento mucho porque eso es lo que está latiendo en Argentina, ¿no? Lo lamento sobre todo por Argentina y temo las repercusiones en la región. Nicolás. Sí, bueno, yo diría, concuerdo con lo que dice Héctor. Me parece que al final el kirchnerismo tiene una derrota no solo electoral, hay una derrota política, en el sentido de que el proyecto político se alejó del sentir ciudadano, me parece, en esa idea del presidente Fernández de frentear la crisis o superar la ola de crisis bajo la prudencia fiscal, la prudencia con empresarios, buscando dar unos signos de progresismo, una socialdemocracia un poco débil, ¿no? Más de una socialdemocracia a la Europa de ahora, ¿no? Que es gotitas de sostenimiento. Y creo que ese modelo se refleja en una derrota estrepitosa del kirchnerismo en este momento. Es verdad, es un primer tiempo, pero no podemos dejar de ver que no solo que hay un Milei como una fuerza que revienta el escenario político, a pesar de que se sabía, ¿no es cierto? Se había hablado de los tercios, pero no se esperaba yo creo que nadie esperaba tan fuerte ese ejercicio de Milei, pero también a mí me sorprende una posición tan dura dentro de Juntos por el Cambio, que Patricia Bullrich, digamos del ala más radical, diría, de esta derecha supuestamente socialdemócrata o esta derecha de mercado. Me parece que vemos dos candidatos de muy fuerte vertiente radical, ¿no? Entonces yo diría que hay un problema. Yo creo que deja una lección para América Latina esto, sinceramente, que es cuando las situaciones son radicalmente difíciles, como una pandemia, porque no hay que olvidar que a Alberto Fernández le tocó una pandemia tremenda, un nivel de deuda tan tremenda como la que había heredado Macri, no más de 50.000 millones, no es cualquier cosa, hipotecó de por vida, podríamos decir, al país. Le está hipotecando al menos 50 años o lastrará de por vida el crecimiento y las condiciones. Pero Nicolás, no ojo que Macri también no es que había heredado el paraíso sobre la tierra en Argentina, ¿no? Ese es un problema siempre en Argentina. Sí, es un problema, pero al final lo que yo rescato es que las crisis eran extremas.
La crisis era extrema, pandemia más una deuda con el FMI. El progresismo intentó salir con una solución muy tibia, me parece a mí, para las condiciones. Yo creo que había que jugar un poco más a la izquierda, jugar más hacia lo popular, y al final te deja esa lección, a mi forma de ver. La gente se expresa en revancha, como dicen los argentinos, en bronca. Es un voto bronca muy fuerte contra un proyecto que quiso, pero no lo solucionó. Así es. Ahora, Milei no es ningún tonto. Si ustedes lo han escuchado durante todo este tiempo pasado, en la campaña y ayer en su discurso triunfalista, por supuesto, encantado de la vida, con una cantidad de jóvenes enorme que le abrigaba, él saludando a sus perros, a su hermana, pero decía con certeza, ¿no?, que él es lo nuevo, que se vayan todos, que se vayan los kirchneristas, que se vayan los macristas, aquí estamos, libertad carajo, decía, ¿no? Y eso obviamente repercute muchísimo en las juventudes, en quienes están cabreados de la situación tan agobiante de la economía argentina, de la grieta. Y aquí llega la promesa. Álvaro García Linera dijo hace poco en un canal de televisión, la política es pues la esperanza, ¿no? Es tener el poder de la esperanza, el dominio de la esperanza. Y hoy Milei la tiene. Hoy Milei ofrece esperanza, cambio, dice que se vayan todos y mañana construimos. Y sobre todo la sorpresa que hoy se ha traducido en alegría, ¿no? Cuando nos decían que no íbamos a salir ni terceros. Ok. Dos apuntes ahí, Claudia, quizá cortos. El Kicillof ganó, ¿no? Parece que se repite. Y uno nuevo, también un nuevo líder de izquierda, Juan Grabois, que es más radical en ese sentido, ¿no? Habla más con la gente. Creo que hay que tomarlo en cuenta también. Sí, o sea... Porcentaje bajo, pero Grabois por ahora, bajo, ¿no? Pero siento que recoge algo de la propuesta del progresismo en ese sentido. Segundo, creo que de estos 4 años que quizás se venga un gobierno de ultraderecha en la Argentina, habrá que ver también cómo reacciona la gente, el pueblo. Las promesas que ha hecho Milei no son tan fáciles de aplicar en la Argentina, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado en ese sentido. Sí, hay un descontento general, entonces ven al nuevo. Pero este nuevo tampoco está proponiendo cosas que siento que la sociedad argentina se las va a agarrar fácilmente. Eso también hay que tomar en cuenta. A minutos ya de cerrar, ¿alguna conclusión? Hemos hecho un repaso Ecuador, Argentina, ¿algún titular tal vez para la región, Nicolás? Yo creo que la región vive un problema muy fuerte en el sentido de que los proyectos grandilocuentes de inicios del siglo XXI, no sé, a lo Chávez, a lo Evo, a lo Correa, se hacen cada vez más difíciles, ¿no? Hay una guerra de posiciones mínimas, diría yo, ¿no? Una guerra de pequeñas victorias y con eso nos contentamos. La Argentina me parece que es eso. Veamos lo que pasa con Brasil. Ecuador tampoco va a poder solucionar las cosas muy rápido, ¿no es cierto? No vamos a tener grandes victorias, al menos en el corto plazo. Entonces, yo creo que la región, y la derecha tampoco ofrece demasiado. La derecha, ¿qué nos está ofreciendo? Ya no hay un proyecto regional, claro, no hay un consenso de Washington, por ejemplo. Ya no, Estados Unidos en su momento tampoco ya no puede ofrecer un proyecto grande regional, que las derechas latinoamericanas siempre veían al norte como su referente. ¿Qué ofrece? Lawfare y poco y más. Mileis, Bolsonaros, ¿no? Entonces, es grave esa situación. Gracias, Nicolás. Con esto creo que damos la vuelta y esto merece volver a repasar, a informarse e intentar mirar las tendencias en la región. Gracias nuevamente a Nicolás Olivas, subdirector ejecutivo de CELAC Ecuador, economista que nos ayuda en varios episodios de análisis en este Piedra, Papel y Tinta.